Muchas gracias, señor presidente. Estamos tratando hoy un proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo pensado con, como lo dice su propio nombre, con darle garantía a los beneficiarios del sistema previsional argentino del cobro de sus derechos y de darle sustentabilidad a un sistema frente a los vaivenes de la economía. Si no hubiéramos padecido estos 4 años de políticas neoliberales, hoy solamente estaríamos tratando el artículo 4. El artículo 4 que establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se va a usar para compensar la falta de recaudación generada por las consecuencias económicas de la pandemia que padecemos los argentinos, las argentinas y todo el mundo. Pero pasaron 4 años de macrismo, pasaron 4 años de políticas neoliberales y este proyecto de ley apunta a resolver otros 5 problemas que se generaron por decisiones que se tomaron en estos últimos 4 años. Efectivamente, comparto lo que decía un senador preopinante, que la suerte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está atada y corre en paralelo de la suerte del país. Y en estos últimos 4 años, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad padeció las consecuencias de una política económica determinada. Decía que este proyecto de ley, lo contaba muy bien Fernanda Raberta cuando vino a exponer a este Senado, apunta a resolver 5 problemas generados por políticas del gobierno anterior. El financiamiento de la reparación histórica, del que ya se habló mucho, que por una falla en los cálculos se suponía que iba a costar menos, según calculaban los funcionarios del gobierno anterior, y que la rentabilidad del fondo iba a ser mayor. No ocurrió. Hoy se iría comiendo al fondo y generaría un problema. Esta ley apunta a resolverlo. Segundo problema, como el resto del país, durante los últimos 4 años hubo un endeudamiento problemático de las provincias y también de muchos beneficiarios del sistema de seguridad social, fundamentalmente personas que cobraban la asignación universal por hijo. El 85% de los que cobraban la asignación, o de los que cobran la asignación universal por hijo, están endeudados con ANSES. Y cuestiones que tienen que ver con las políticas y las acciones del ejercicio de los derechos societarios que le daba al Estado Nacional la tenencia de acciones en empresas y demás, que fueron también modificados durante el macrismo. Pero quiero referirme al último problema, que creo que es el central, que es el corazón de la discusión del día de la fecha, que es el programa de inversiones estratégicas. Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está previsto como un fondo contracíclico para situaciones excepcionales como esta pandemia, pero también tiene la función de darle sostenibilidad al sistema previsional, de darle robustez a un sistema que, como bien se dijo, es deficitario y necesita del aporte del Estado Nacional, del Tesoro, a través de otros impuestos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad nació en el año 2008, cuando las AFJP transfirieron los fondos que tenían en su poder de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. En ese entonces, en diciembre de 2008, lo que después constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad representaba el equivalente a 28.470 millones de dólares. 28.470 millones de dólares. ¿Cómo se administró ese fondo durante los años del kirchnerismo? Vamos a ver por los resultados. A fines del año 2015, ese fondo pasó de 28.000 millones a 68.000 millones. De 28 a 68. Y en el medio no es que se amarrocó el dinero. Durante todo ese tiempo, las prestaciones del sistema de seguridad social, que es mucho más amplio que el pago de las jubilaciones, creció. Creció la cobertura previsional en materia jubilatoria.
Creció el poder adquisitivo de los saberes previsionales como nunca antes. Se sancionó la ley de movilidad jubilatoria, pero además se lanzaron otros programas en beneficio de los argentinos y las argentinas que tenían necesidades o contingencias que cubrir. Se lanzó el Plan Conectar Igualdad, el Plan Progresar, para que los pobres vayan a la universidad, el Plan Procrear y tantas otras medidas que fueron robusteciendo un sistema de seguridad social, un sistema de bienestar que iba creciendo a la par que crecía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y qué pasó en los últimos 4 años? El gobierno anterior recibió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como decía hace un rato, con 68.000 millones de dólares. ¿Y con cuánto lo entregó? Con 39.896. Una caída del 41%. Y uno dirá, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué ese resultado de los CEOs, de los grandes administradores, de los que venían del sector privado y sabían administrar muy bien, que pasamos de tener 68.000 millones de dólares en el fondo a que caiga a 39.000? Bueno, en parte ha sido seguramente el financiamiento de la reparación histórica. Nos costó carísimo a los argentinos, no solamente dar respuesta a reclamos judiciales legítimos, sino fundamentalmente distraer la atención de lo que fue el blanqueo, el lavado de dinero legalizado por el Congreso, primero, pero fundamentalmente a través de un decreto inconstitucional que me asombra que los defensores de la República, de la democracia y de las instituciones no digan nada cuando un presidente modifica una ley por decreto, que ya es gravísimo en cualquier caso, pero encima para beneficiar a sus parientes y que puedan blanquear dinero que estaba en negro y que no se sabe cuál es el origen. Pero bueno, nos costó muy caro eso, seguramente. Pero además lo que ocurrió fue que hubo una política económica que generó ese desfinanciamiento, porque durante estos 4 años no fue que la plata del fondo fue toda, como en el caso de la reparación histórica, a mejorar las prestaciones de la seguridad social. Perdieron poder adquisitivo las jubilaciones, se retrajo la posibilidad de acceder al beneficio previsional a través de moratorias, se suspendió el Conectar Igualdad, se suspendió o se restringió muchísimo el Plan Progresar, queriendo ahí sí hacer realidad ese vaticinio de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de que los pobres no pueden ir a la universidad, y se suspendió de manera rotunda el Plan Procrear. Entonces, esa plata se fue para otro lado. Esos miles de millones de dólares se fueron por otra canaleta, seguramente por la canaleta de los negocios, de la especulación financiera y de la fuga de capitales. No nos vamos a distraer ahora con quiénes son los responsables, pero han tenido que transcurrir por tribunales y bueno, tal vez no habría delito. Eso dijo por lo menos el juez Bonadío respecto de algunos funcionarios como Luis Blaquier o Luis Caputo, que aparentemente habrían favorecido a empresas de las que venían formando parte en la asignación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, comprando acciones, vendiendo acciones a un precio mucho más barato de lo que valían. Es el sistema de los CEOs que usted mencionaba, señor presidente, hace un rato, que en todas las áreas puso al zorro a cuidar a las gallinas. Y hace muy poco pusieron al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al CEO de una AFJP. No solamente pusieron a los CEOs de los supermercados a manejar el comercio interior, no solamente a los CEOs de las petroleras a manejar la energía, sino también a los CEOs de las AFJP que le hacían juicio al Estado a manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y obviamente que esto no fue la única razón, y si se quiere, es parte de las características de la gestión del gobierno anterior, los negocios de los amigos. Pero lo fundamental y lo importante fue la política que llevó adelante el gobierno en materia económica, que hizo que se retrajera el empleo, se retrajeran los salarios, se retrajera la economía y eso achicara la recaudación del sistema previsional argentino.
Pero además, y esto es lo que yo quería rescatar de este proyecto de ley, y con esto voy cerrando, es durante estos 4 años fue el destino que se le dio a las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que pasaron de representar el 14% el destino productivo a solamente el 3%. Esta ley propone no solamente arreglar esos problemas, sino volver a encauzar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para darle sustentabilidad al país. La directora ejecutiva de ANSES decía que cuando a la economía le va mal, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad le va mal. Pero cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se aplica bien, seguramente al país le va bien. Y como decía la senadora propinante, esta va a ser sin ninguna duda una herramienta para que los argentinos pongamos de pie a la Argentina. Recuperemos el trabajo, la producción y una Argentina con desarrollo e inclusión social. Esto propone nuestro proyecto y por eso queremos que hoy se le dé media sanción. Muchas gracias.